Siéntese, por favor. Pasa al despacho. Se está esta audiencia de emisión de sentido de fallo dentro del radicado interno número 128764 que se adelanta en el juzgado 18 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, donde obra como acusado el señor Carlos Julio Rodríguez Chacón del delito de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos. Diligencia que se lleva a cabo hoy 19 de mayo de 2011, diligencia programada a las 6 de la tarde. Se da inicio a la diligencia con la presentación de las partes e intervinientes por la Fiscalía. Gracias, señor juez. Mi nombre es Julio César García Martínez, soy el fiscal 196 adscrito a la unidad de delitos sexuales. Gracias. Por la defensa. Señor juez, muy buenas tardes. Mi nombre es Clara Inés Ospina Quevedo, mi identificación civil y profesional, ya es conocida de auto, soy la defensora de confianza. Gracias. Procede el despacho a emitir el sentido de fallo en razón a la formulación de acusación que la Fiscalía General de la Nación elevó en contra del señor Carlos Julio Rodríguez Chacón, quien se identifica con la cédula 79.614.371. Esto es los delitos consagrados en los artículos 208 y 209 del Código Penal. 208 modificado por la ley 1236 de 2008, artículo 4, de que trata del acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y el artículo 209 de actos sexuales con menor de 14 años. La Fiscalía había indicó también la circunstancia de agravación punitiva de que trata el artículo 211, modificado por la ley 1236 de 2008, artículo 7º, numeral 2. Esto es, que el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. Para emitir este sentido de fallo, el despacho toma como referencia fundamental la actividad probatoria adelantada por la
traída por la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. En primera instancia se escuchó en audiencia a la médico legista Nancy Yané Almanza González, quien, concretando y estableciendo su manifestación, indicó que le practicó examen médico legal a la menor sexológico y estableció la existencia de desgarros antiguos, ubicó 8.3 de hacía más de 10 días y que se establecía que eran antiguos porque esa parte del cuerpo humano presenta una cicatrización rápida. Y tomó como referencia la manifestación de parte de la víctima de que había sido tocada en sus senos y en su vagina por su padrastro y que había sido penetrada. El día se tomaron hechos que habían tenido ocurrencia el 28 de julio de 2010. Se le tomaron muestras, indicó la médico legista que no se encontró líquidos. En eso se sintetiza lo que dijo la médico legista ante esta audiencia. La investigadora psicóloga Paola Andrea Gutiérrez Villalobos indica que le practicó una entrevista a la víctima y que indicó que desde hacía 2 años, su padrastro le tocaba el seno, la vagina, que le introdujo un dedo, que entraba a la habitación de ella y le había penetrado con el pene. Que le había contado a la madre y que ella no había hecho nada y que calificó las respuestas como dadas por la víctima como claras, precisas y espontáneas. Ante pregunta hecha por la defensora si los hechos narrados por la víctima en su entrevista eran plasmados de manera precisa, contestó que sí. Que la entrevista se transcribía tal cual y hacía ella referencia a ello. Por lo que la señora defensora contrainterrogó indagando sobre en qué parte de la entrevista se había transcrito esas afirmaciones para terminar indicando que en verdad no aparecía o no se había hecho esas afirmaciones por parte de la testigo con la precisión que ella lo había narrado y que ella había terminado haciendo algunas inferencias tomando la afirmación de la víctima. Dentro de la entrevista indicó que no tenía una buena relación
con el padrastro, que la mamá no le creía la versión, que el procesado le había manifestado que quedaba contento de que había perdido la virginidad con él, que la inferencia que había hecho la señora psicóloga era de que ella, la víctima, le había relatado que se había bajado la pantaloneta y empezaba a penetrarla, le había subido la falda y que eso sucedía cuando estaba en su habitación. Posteriormente vino el relato de la señora orientadora del colegio donde estudiaba la menor para la época de los hechos, donde dice que la alumna había sido suspendida días anteriores en razón a consumo de licor con otros compañeros, que una de las compañeras de la menor le manifestó en horas de la mañana que había recibido comunicación e igualmente también recibió la manifestación de una profesora que había recibido comunicación de que la menor se había comunicado telefónicamente, la menor víctima, y que le había manifestado de que desde hacía 2 años estaba siendo objeto de violación o de abusos sexuales por parte de su padrastro. Por lo que procedió a elaborar un informe, a comunicarse con la madre de la menor, convocándola inmediatamente al colegio. También hizo comparecer a la menor, con la menor realizó el informe, narró particularmente el trámite administrativo judicial que había adelantado, y que este problema de consumo de licor lo había hecho la menor en grupo con otras niñas. La víctima, la fiscalía también trajo a la víctima. Inicialmente procedió a interrogar el señor fiscal de entonces sobre las relaciones familiares, colegio, aspiraciones, autoestima, cambios físicos, concepto de virginidad, de relaciones sexuales, y finalmente terminó preguntando sobre si sabía la razón de la asistencia a la audiencia, a lo que contestó que era en razón a la acusación que ella había hecho en contra de su padrastro. Y que en verdad esa acusación no se ajustaba a la realidad, que no era verdad, y que había sido su reacción de rabia en razón a que él la celaba exageradamente, la controlaba, se creía el papá de ella cuando en verdad no lo era, se creía como si fuera un hermano mayor y tampoco lo era. Que había tenido ese comportamiento como consecuencia de la rabia que le generaba haber puesto el control que él ejercía, porque él le contaba a la mamá la situación del colegio, que el papá
que él, el padrastro, los había criado con sus hermanos, que había afirmado que el padrastro, que no, ella no, que había hecho toda una serie de afirmaciones relacionadas ante varias personas, pero que no se ajustaban a la realidad. Que hoy se sentía avergonzada por la situación que había generado. Hizo referencia a que solamente había sido manoseada una vez, que había sido objeto de un robo. Describían la relación de su padrastro con la mamá, los conflictos que a veces se generaban en razón a las ocasiones en las que llegaba el padrastro tarde de la noche, bebía, cuando había bebido, y ponía música y molestaba a la señora madre. Indicó lo relacionado con la estabilidad económica que generaba, que se vivía antes de esa situación, y las dificultades de ahora, y el sentimiento de culpa que le generaba la situación, porque habían llevado a la cárcel al procesado, y el dolor que le causaba a la señora madre, porque lo que quería mucho. La señora defensora procedió a hacer un extenso contrainterrogatorio, refiriéndose particularmente a los conceptos de noviazgo, noviazgos que había tenido, objeto de abuso sexual, el concepto de abuso sexual identificado por la víctima como utilización de la fuerza en contra de la voluntad, los regaños que le causaba el padrastro, los fuertes regaños que le causaba el padrastro por parte de su madre al contarle detalles. Y indicó que definitivamente había sido un plan que ella había hecho. Hizo referencia a que ella había perdido la virginidad desde hacía años, hacía un tiempo, con novios, con una persona que había tenido una relación sentimental, un noviazgo, que había tenido 3 novios, pero que ella no le contaba a nadie esa relación, esa situación, porque era íntima, ni siquiera con la confianza que le generaba su hermana mayor. Vino la hermana mayor, también menor de edad, de la víctima, e indicaba que su padrastro las había conocido desde cuando tenían pocos años. Su hermana menor tenía 2, 3 años, ella tenía como 6, 7 años, que las quería como si fueran sus hijas, que efectivamente las celaba, pero particularmente porque no le gustaba que se les acercara personas o muchachos que no fueran de una buena condición, porque como todo papá lo que buscaba era el bien de sus hijos, y que los protegía
a los 3 hermanos que compartía, hacía referencia a la buena situación económica que vivían, a la descripción hacía una descripción de la vida familiar, hacía una descripción de la personalidad de su hermana menor, reservada, callada. Hizo referencia a los, efectivamente, cómo su padrastro lo celaba en razón a que los había visto crecer y no le gustaba que tuvieran amigos o cualquier clase de amigos. Hizo referencia también a sus aspiraciones antes de la ocurrencia de los hechos, cómo el procesado había manifestado la idea de apoyarla en sus aspiraciones, siempre buscando un buen futuro para ellos. La señora defensora interrogó sobre lo relacionado con la época, la edad que tenían las menores cuando su mamá comenzó a convivir con el procesado, las situaciones de consumo de licor del procesado y las discusiones que a veces se generaban con su señora madre. Y que el malestar que causaba en su hermana el hecho de que su padrastro fuera el acudiente, quien iba al colegio, y su menor hermana tenía bastantes problemas en el colegio y él le contaba a su señora madre, y esto le causaba incomodidad y malestar en contra de su padrastro. Relató que el procesado descontrolaba los noviazgos que tuvieran, porque se preocupaba por la situación de ellas y el futuro. Eso fue el material probatorio que trajo la Fiscalía a la audiencia como de cargo. Es evidente para el despacho que nos encontramos, falta hacer referencia al testimonio de la madre de la menor, quien también es testimonio de cargo, quien expuso particularmente el aspecto psicológico de su hija,
las circunstancias, la autoridad que le había dado a Carlos para que, en razón a que él disponía de más tiempo para asistir en representación suya al colegio, cómo estaba al tanto él de la situación, y él le contaba, y particularmente relató el hecho de que unos días antes, al parecer, su hija había sido suspendida del colegio por haber sido encontrada bebiendo licor o en estado de embriaguez, y que le habían mandado una nota, pero que la menor no la había puesto en conocimiento de su familia, y que entonces se habían en el colegio, no obstante estar suspendida, la menor se había desplazado hasta el colegio, y una de las profesoras o la orientadora se había dado cuenta que no estaba en el salón, pero que estaba su maleta, por lo que procedió a solicitar la comparecencia de los acudientes, habiendo acudido el aquí procesado, habiendo sido enterado de que la menor estaba suspendida por 2 días, en razón a que se había encontrado en estado de alicoramiento, y que por lo mismo debía permanecer, no podía ir al colegio por ese tiempo. Y en razón a esa situación, la menor se quedó en la casa, que el padrastro o el aquí procesado le contó la situación, que ella esa noche le llamó la atención, le hizo advertencias que iba a tomar medidas de carácter correctivo, disciplinarias, y que ese día se había quedado en la casa, y que al día siguiente fue cuando, en horas de la mañana, recibió la comunicación del colegio en la que la requerían inmediatamente, pidió permiso en su trabajo, y cuando llegó al colegio encontró la información de que su hija estaba diciendo que su padrastro abusaba sexualmente de ella, que inmediatamente tanto las directivas del colegio como autoridades, miembros de la policía, la condujeron a ella para que instaurara la denuncia por esos hechos. A grandes rasgos esa es la actividad probatoria en este caso, por parte de la Fiscalía. Es evidente que nos encontramos ante el fenómeno conocido como retractación. Es evidente que el material probatorio, el sustento, gran parte de los testigos traídos por la Fiscalía, en lugar de resultar testigos de cargo, terminaron siendo testigos de descargo. Pero para este fenómeno, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha encontrado una solución, y es que se tomen como referencia los testimonios
emitidos por los peritos o dictámenes, así sean versiones rendidas de referencia. Entonces, ¿qué se puede decir? Que no automáticamente por el hecho de haber una retractación puede decirse que se puede conllevar automáticamente a una ausencia de prueba o a una sentencia absolutoria. Es necesario que el juez haga una valoración complementaria. Y es cierto lo que decía el señor fiscal, que la Corte ha dicho sobre la valoración de los testimonios de los menores. Pero hace unos meses, tal vez alcanza a ser unos días, la Corte, en decisión del radicado 34.568 del magistrado ponente Javier Zapata Ortiz, con fecha febrero 23 de 2011, decía sobre el particular de la valoración de los testimonios de los menores en procesos de abuso sexual. ¿Qué decía la Corte? La jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en señalar que los menores de edad no deben desecharse como testigos por el solo hecho de su edad, sino que corresponde al juez, dentro de la sana crítica, evaluar sus dichos conjuntamente con las demás pruebas, a fin de otorgarles el alcance a que haya lugar. Ha insistido esta corporación igualmente desde la sentencia del 26 de enero de 2006, casación 23.706, que la declaración del menor víctima de abusos sexuales por el impacto del acto en su memoria es altamente confiable. Y continúa la Corte diciendo: aquí no se reniega de esos lineamientos, sino se reafirman. Y se enfatiza que la Corte, de la misma forma que ha rechazado la tesis de considerar falsos los testimonios de los menores de edad por ser fácilmente sugestionables o carecer de pleno discernimiento, en ningún momento ha expresado que deba creérseles en todos los casos, solo por su condición de posibles víctimas de abuso sexual. Como testigos que son, deben examinarse sus dichos de conformidad con los criterios de apreciación del testimonio previstos en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal de 2004, sin parcialidad ni perjuicio de ningún tipo, y sin marginar de la evaluación los demás medios de convicción de cuyo ejercicio finalmente surgirá el mérito que les corresponda. ¿Y qué dice el artículo 404 del Código Penal? Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria,
y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Como ya indiqué, nos enfrentamos ante una situación de retractación. Retractación de parte de la víctima. Retractación de parte de la madre de la víctima. ¿Y qué sucede? Que ante ese fenómeno de retractación, conforme a la jurisprudencia, debe acudirse entonces a los dictámenes de los científicos, que se suponen objetivos, que se suponen imparciales. ¿Para qué? Para que esas entrevistas, para que esa información suministrada a ellos pueda valorarse en el momento de dictar una sentencia. Y entonces tenemos que acudir, ¿qué dijeron acá? La médico legista como perito, la psicóloga, pues se sintetiza un aspecto muy concreto con la señora médico. Después de hacer su descripción física de sus hallazgos, indica que la menor le relató que su padrastro le tocaba los senos y que la haya penetrado. ¿Y qué más? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Quién estaba en su casa? ¿Quién no estaba? ¿Cómo sucedía todo esto? Eso no está en ninguna parte. Puede ser que la señora perito haya pedido esa información a la víctima cuando le hizo el examen, pero ante las falencias y la falta de capacidad del delegado de la Fiscalía para interrogar a un testigo sin las técnicas propias, sin saber cómo se debían formular las preguntas, nunca pudo hacer las preguntas que debía, por lo menos para saber, por lo menos para quedar claro si le había preguntado eso a la menor. Entonces, ¿cómo se puede valorar? ¿Cómo se pueden aplicar los criterios de apreciación del testimonio señalados en el artículo 404, con 2 o 3 o 4 afirmaciones hechas de que la víctima
fue objeto de tocamientos de seno y una penetración. ¿Qué más se puede valorar? Y si esa información no se trae y no se presenta en una audiencia de juicio oral para que sea objeto de debate y controversia por las partes, esa información no existe. Y no obstante, las preguntas de interrogatorio y contrainterrogatorio formuladas acá, más de esas afirmaciones, la señora médico no pasó más allá. Pero entonces, vamos al testimonio de la psicóloga. Que fue presentada y acreditada por la Fiscalía como una perito. Pero terminó concluyendo que era única y exclusivamente una investigadora más del cuerpo de la Fiscalía. Y que lo único que había hecho era haber realizado una entrevista. Y que no obstante que había sido reconocida como perito, ella no había rendido ningún dictamen pericial. Y entonces retomamos cuál fue la novedad, cuál fue las circunstancias que relató en esa entrevista, en gracia de discusión, si se pudiera decir que es un testimonio técnico. Cuando de antemano se sabe que un investigador tiene plenamente establecidos cuál es su finalidad: apoyar una tesis de la Fiscalía. Pero particularmente en este caso, cuando la testigo psicóloga dijo que ella simplemente había hecho una entrevista en desarrollo de su función investigativa. Hizo afirmaciones, como ya anteriormente lo indiqué, que había tocado el padrastro, le había tocado los senos, la vagina y que la había penetrado. Y efectivamente, como lo hizo la señora abogada defensora al cuestionarla sobre dónde estaba en el cuerpo de su entrevista esas afirmaciones, tuvo que reconocer la señora psicóloga que en esa entrevista no había hecho la víctima esas afirmaciones. Pero de acá podría extraerse otros elementos. Se hizo una mediana descripción que el procesado entraba a la habitación, que se bajaba la pantaloneta y que le subía la falda y la penetró. O como la afirmación grave de por sí, de que quedaba contento de que había perdido la virginidad con él. Pero también se hicieron otras afirmaciones de entrada, y fue que su relación no era buena con su padrastro.
Pero yendo más allá, se podría decir, bueno, y entonces el testimonio de la psicóloga, de la orientadora del colegio pudo haber suministrado la información que se requiere para hacer esa valoración, para aplicar el artículo 404. Y sucede que la señora orientadora del colegio dice, no, yo relaté los hechos, yo los escribí en un informe y yo ya no me acuerdo qué fue lo que tanto que escribí. ¿Qué más? Sobre la ejecución de los hechos, ¿qué otra información puede suministrar? Pues nada. Más que efectivamente también sería un testigo de referencia, pero en su calidad de profesional podría ser imparcial, objetivo. Pero ¿qué aportó? Nada más. Por el contrario. Y este es el testimonio también de la Fiscalía, de cargo. Indicó que efectivamente como orientadora del colegio había tenido noticia de los problemas de convivencia de la víctima respecto al consumo de licor y que efectivamente esos hechos habían tenido ocurrencia la semana anterior. O sea, está dándole sustento y apoyo a la versión de la madre de la víctima en cuanto a las circunstancias que habían rodeado, que antecedieron a la manifestación del supuesto abuso sexual. En el interrogatorio trató la Fiscalía como de llevar o de generar la idea de que el consumo de licor podía ser fruto o la consecuencia de la respuesta a un abuso sexual. La señora orientadora psicóloga dijo que no, que eso había sido un grupo de menores. Y si había sido un grupo de menores las que habían consumido licor, entonces todas hubieran sido objeto de carácter sexual, se puede inferir, ¿no? No. Y entonces, ¿qué queda de base? ¿Qué queda de fundamento para llevar al convencimiento a este despacho, más allá de todo duda razonable, de que el procesado es culpable de los cargos que la Fiscalía General de la Nación elevó en su contra? Pues sucede que el material probatorio resulta demasiado, bastante débil. Ahora, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido todo el contexto probatorio? La orientadora del colegio, la versión de la madre y la versión de la misma víctima, quien dice, sí, yo lo hice, siento vergüenza de lo que hice, tengo un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque este señor, que no es mi papá, que no es mi hermano mayor, se las creía todas. Y me dio rabia. Y le contaba a mi mamá, y era su acudiente. Entonces, esa retractación que absolutamente esté alejado de la realidad,
Es posible que sea así. Es posible que en verdad no sea una falsa retractación. La descripción de la personalidad de la menor, conflictiva, reservada, indisciplinada, querer imponer su voluntad, encontrar disciplina en alguien que considera ajeno. Ahora, decía la hermana mayor de la víctima, sí, es que él llegó a nuestro hogar cuando éramos niñas. Cuando teníamos 3, 4, 7 años. Y la pregunta entonces, ¿y por qué no abusó sexualmente de la hermana mayor? ¿Por qué no la hermana mayor pudo haber sido objeto de abuso sexual? ¿No le inspiraría a su hermana mayor, si había sido objeto de abuso sexual, proteger a su hermana menor? Y no venir aquí, habiendo sido víctima también de abuso sexual, venir a declarar a favor de el procesado. O ya que su hermana menor había denunciado al procesado, ¿por qué no denunciar sus supuestos abusos sexuales? Eventuales abusos sexuales. ¿Por qué no? Y claro, pero es que declara, no, es que era celoso, no sobreprotegía. Puede inferirse solamente que esa sobreprotección iba cargada con un ánimo de cuidar la virginidad de unas menores para disfrutarla. Puede ser, pero no necesariamente. Porque entonces llegaríamos a la afirmación de que toda persona mayor que cuida a unas menores para que no se relacionen con personas de ciertos estratos que se ven en los sectores del sur de Bogotá es porque las pretenden sexualmente, y eso no se ajusta a las reglas de la experiencia. Que es que el despacho haya quedado convencido de que el aquí procesado es inocente, que no hizo, que esto es puro invento de la menor. No, tampoco. Pero que definitivamente es absolutamente imposible que los hechos inicialmente relatados por la víctima estén alejados de la realidad. No. Pero que también exista el absoluto convencimiento de que nunca existieron, de que nunca ocurrieron. No, tampoco. Si los hechos habían ocurrido, y eso sin tocar la actividad probatoria de la defensa,
si los hechos habían ocurrido el anterior 28 de julio y se tomaron muestras de su vagina, ¿por qué el examen de análisis de bacteriología, por qué no dio muestra positiva para espermatozoides? Y la descripción psicológica que hizo la señora psicóloga traída por la defensa se aleja absolutamente de la realidad que se percibe de los testimonios de la orientadora del colegio, de la hermana, de la víctima, de la madre, a pesar de sus sentimientos. ¿Resulta absolutamente incompatible? No. Entonces, claro, que existía una estabilidad económica, que la convivencia con el aquí procesado genera estabilidad económica, pero que definitivamente la confesión, la reiteración de la dependencia o del apoyo económico que podía generar el aquí procesado respecto a la familia de la víctima puede llegar a ser tan determinante como para llegar a establecer la responsabilidad de un procesado. Puede ser, pero no es suficiente. Y más lo decía, la fiscalía le preguntaba a uno de los testigos que si el procesado prestaba colaboración actualmente. La pregunta es, ¿tendría sentido eso hoy día? Conociendo como un hecho de la experiencia el hecho de que un procesado claro, salvo trabajos ilícitos, ¿cómo tener unos ingresos dentro de un centro carcelario si no es para medio subsistir? Que los hechos hayan quedado definitivamente claros, transparentes, no. Pero que sea imposible que una menor con la personalidad de la víctima, que ella misma lo expresó acá, y con todas las referencias que se hicieron, haya sido imposible que haya creado esta historia. ¿No será esa la explicación por la que nunca el psicólogo, la psicóloga de la fiscalía y el médico legista no pudieron suministrar más información porque es que no había más información? ¿O será que el médico de medicina legal, la médico de medicina legal y la psicóloga de la fiscalía se pusieron de acuerdo con la madre de la menor para venir y decir, como dijo la madre de la menor cuando dijo que había ido, que cuando ella iba a los exámenes, a los controles y a la actividad con psicólogos,
la menor termina diciendo, sí, ya eso pasó y yo no quiero relatar nada más. Y entonces, ¿qué enseñan las reglas de la apreciación del testimonio? Que la persona que miente trata en lo posible de no entrar en detalles porque sencillamente no tiene de dónde hacer descripciones. Pero entonces podemos decir, no, es que la menor quedó tan traumatizada que ya no quiere hablar. Bueno, eso es a grandes rasgos para darle un conocimiento a la Fiscalía, a la defensa, al procesado y a la audiencia de las razones por las cuales en derecho penal, cuando quedan esas dudas, las dudas no se resuelven en contra de un procesado, sino que se resuelven a favor del procesado. Y por lo mismo, el sentido de fallo que se emite en esta audiencia en lo que tiene que ver con el señor procesado Carlos Julio Rodríguez Chacón, identificado con cédula de ciudadanía 79.614.371, es de carácter absolutorio en razón de los cargos que la Fiscalía General de la Nación le elevó en su contra por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, de que tratan los artículos 208 y 209 modificados por la Ley 1236 de 2008, artículos 4 y 5. Esto es en razón al beneficio de la duda que genera esta actividad probatoria. Cumplida la finalidad de la audiencia, se ha terminado, se procede a fijar fecha para la lectura de la sentencia, y así se ordena que por el Centro de Servicios se expida la boleta de libertad con destino a la Cárcel Nacional Modelo, donde se encuentra recluido el aquí procesado. Se señala como fecha de la lectura de la sentencia el día 24 de junio a las 8 de la mañana. Señor fiscal, ¿tiene algo que decir? 24 o 23 de junio, para que miren en sus agendas. 24 o 23. Señora defensora. Señor juez, el 23 de junio es imposible para la defensa, pero el 24 de junio aquí estaré. 24 de junio, 8 de la mañana. Les agradezco su presencia, que estén bien. Gracias, señor juez.